Bueno, continuamos entonces, jóvenes. Como les había mencionado, ya la normativa legal es netamente de orden o de cumplimiento obligatorio por parte del estamento eh, estatal hacia la empresa, ¿no? Por eso es que si ustedes se dan cuenta, en, el, en toda empresa tenemos el departamento de asesoría legal, entonces ahí estamos hablando ya de todo ese tipo de leyes, normas. Vamos con el siguiente grupo de normas, las normas profesionales. Por lo general, jóvenes, entre las normas profesionales y contables ya están más relacionadas a nuestra área. Ustedes están formando para contadores públicos, con auxiliar de contaduría general y demás. Entonces, manejamos normas relacionadas a nuestro trabajo, ¿ya? Lo que específicamente aplicamos dentro de la empresa. Y un primer tipo de normas es lo que ustedes ya estudiaron, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA. El segundo tipo de normas están las normas contables, las NC, que son las normas contables. ¿Cuál es el fin de una norma contable? Por lo general, en Bolivia tenemos 11 normas contables, ¿no? 14 normas contables, ¿ya? La Lice, primera norma contable, Lice que dijo que era dígame, el primero PCGA, ¿qué es? principio de contabilidad generalmente aceptados. Principio de contabilidad generalmente aceptado. Ese es el trabajo que ustedes hicieron en la clase anterior, ¿no? En el que ustedes pusieron sus tareas, sus trabajos de manera individual o grupal. Sí, se Lice, gracias. ¿Ok? Como segundo tipo de normas tenemos las normas contables, ¿ya? Las NC. Por lo general, las normas contables están compuestas por 14 normas, ¿ya? Estas normas contables yo se los voy a dejar de tarea para que ustedes vayan a investigarlo en casa. Y son los que les puedo decir son 14 normas y les voy a hablar dos normas. La primera norma, la norma 1, habla sobre el cumplimiento o la elaboración de estados financieros en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ese es el ámbito de aplicación de la norma contable 1. ¿Ya? Pero les voy a dar la tarea para que ustedes investiguen el resto. La norma contable número 7, por ejemplo, trata de las inversiones permanentes e inversiones temporarias. Entonces, como verán, son diferentes tipos de normas que aplicamos. ¿Ya? Ahora, dentro de las normas contables, que son 14, ustedes vayan a investigar, a leer, porque estas normas son las que vamos a aplicar en los casos prácticos, cuando estemos abordando casos prácticos. Posteriormente tenemos el marco de referencia de información financiera. Marco de referencia de información financiera que tendría que tener relación con las normas referenciales hacia el ámbito contable, las MRIF. Ese es el tercer grupo de normas que aplicamos en contabilidad. Marco de referencia de información financiera. Referencia, ¿qué quiere decir? Pues que nos están alineando y nos están ayudando pues, a sobrellevar el tema de la interpretación y aplicación de la norma contable, ¿no? Es como un salvaguarda, un, un salvavidas, ¿no? Y lo más importante, jóvenes, las NIF. Las NIF quiere decir Norma Internacional de Información Financiera. ¿Por qué? Hay alguien me podría preguntar, ¿por qué o para qué nos sirven las normas internacionales? Por lo general, esto sucede, mayormente yo creo que puede suceder en nuestro país y en nuestro continente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las normas contables.
Si nosotros como contadores aplicamos existe algún problema que no podamos resolver aplicando la norma de contabilidad nacional, pues directamente tendríamos que acudir a las NIF, o sea, a las normas internacionales de información financiera. Y se preguntarán por qué acudimos a las NIF, porque son normas que tienen un alcance más crítico, más detallado y más referencial de lo que debemos hacer, por ejemplo, con un ajuste en contabilidad. ¿Qué pasa si los socios, por ejemplo, tienen 3 años pérdidas consecutivas y el cuarto año tienen ganancia? ¿Cómo procede la contabilidad para compensar las pérdidas con las ganancias? ¿Y en qué porcentaje le corresponde a cada socio? ¿No? Y si ahora dentro de la Junta General de Accionistas hubo un socio que dentro de la gestión económica de la empresa invirtió dinero adicional. Entonces, para evitar ese tipo de problemas o de interpretación, las NIF son las que nos pueden ayudar, jóvenes. ¿Alguna consulta sobre las NIF o las MRIF? ¿Cuál dijo que era la tarea, Lice? La tarea es que ustedes tienen que investigar las normas contables, el marco de referencia de información financiera, las MRIF y también las normas internacionales de información financiera. Esas 3 nada más. Las normas contables, ¿no? Sí, normas contables. Esas 3 nomás nos dicen. Sí, todas las 3 no. Las normas Para que no sea... Las normas contables Normas, y el marco de referencia de información financiera y las normas internacionales. ¿Sí? normas internacionales de información financiera, ¿no? Las tres que están acá. Esas 3. ¿No? Bueno, esa tareita, jóvenes, me la van a... Para el sábado me la traen, ¿ok? Bueno, tenemos las NIC, que serían las normas internacionales. Una consulta. Adelante. ¿La tarea se la vamos a llevar así, se lo mandamos a su correo o hay que llevarlo en hoja al instituto? Tráiganlo nomás al instituto de manera impresa o manual, ustedes véanlo, pero me lo van a presentar en el instituto de forma física o en físico. Ah, ya, gracias. ¿Y los de virtual se los enviamos? Los de virtual me envían por el grupo de WhatsApp, pero especificando el nombre del estudiante arriba, ¿ok? Por el grupo de WhatsApp, no, de WhatsApp, no. A ver, espérenme un ratingo. Háganmelo llegar por inbox, mejor, por inbox. ¿Ya? Lice. Gracias. Listen, Ok. se me olvidó que era NIP, la sigla NIP. Norma Internacional de Información Financiera, las NIF, ¿no ve? Y la NIP, La MRIF quiere decir Marco de Referencia de Información Financiera. ya le hice, gracias. ¿Ya? Y tenemos acá ahora las NIC, que quiere decir Normas Internacionales de Contabilidad. Las NIC son las más aplicadas, jóvenes, porque son las normas que se hacen referencia al ámbito económico. Tienen un alcance más específico con relación a las NIF. Las NIC son las normas
que aplicamos por lo general en el tema de la gestión contable. Normas de contabilidad. Si estas normas no nos dan la certeza de solucionar el ajuste contable, recurrimos a las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Las NIC, que también son sumamente amplias, ¿no? Son algo de 70 normas, son las NIC. Entonces, y estas normas son las que hacen referencia a todo aspecto económico relativo a los ingresos y egresos que las empresas tienen que aplicar en su gestión económica. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los principios y procedimientos. Principios, por ejemplo, el tema de alguna norma secundaria que se aplique directamente al rubro en el que está trabajando cada empresa. ¿Ya? Entonces, las normas de las empresas que venden seguros, pues tendrán su propia normativa, ¿no? La Ley General de Seguros, ahí está, es la ley, la norma. Ahora las normas o las empresas que venden mercadería, pues tendrán que abocarse a los principios comerciales o principios de comercio exterior, ¿no? Ahora las normas, las empresas petrolíferas, pues a las normas de la ANH, ¿no? Asociación Nacional de Hidrocarburos. Entonces, cada rubro, jóvenes, al que pertenece una empresa según su actividad, tiene que aplicar estos principios, ¿ya? Principios y procedimientos. Entonces, esos también son, pero esos ya son propios del rubro de la empresa. En tanto que las NIC, las NIF, las MRIF y las normas contables y los principios de contabilidad son de aplicación general, ¿no? Y los principios y los procedimientos son de aplicación específica según el rubro. ¿Alguna consulta hasta este punto? Aguilera Ibáñez Romina. ¿Cuál es su inquietud, Romina? Ninguna, Licen, todo claro. Ok. Nélida Rosemary, ¿cuál es su consulta? Dicen, yo no Ok, pregunté nada. perfecto. Adelante. Me nombró a mí, yo no pregunté nada, Lice. Ah, sí, puede preguntar, Nélida, o Nadia, perdón. ¿Cuál es su duda de todo lo que hemos abordado? Ninguna lista, entendí todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, jóvenes, como verán, hasta este punto tenemos las normas legales que ya saben a qué ámbito aplican o a qué área, las normas profesionales que serían las normas relacionadas con el ámbito económico, financiero y contable de la empresa. Y tercero, tenemos las normas institucionales, jóvenes. Las normas institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa, o toda empresa en general, no solo va a aplicar las normas que están arriba, sino tiene normas propias que regulan, pero en este caso, su actividad. Como por ejemplo, entre las normas institucionales tenemos el tema de el manual de funciones, ¿ya? Que va dirigido al personal de la empresa. Pero, ¿quién me podría decir cómo lo ocupa o cuál es el fin de un manual de funciones dentro de una empresa? ¿Cómo lo aplicará la empresa? ¿Para quiénes? El manual para cada departamento o funcionario, por decirle, el contador tiene que hacer un determinado trabajo que no puede hacer uno
recursos humanos o uno de compra. Ya, está bien. No, el manual de funciones, como se dice, de la función. ¿Cuál es tu función? A ver, ¿cuál es la función de nosotros como estudiantes? Su función personal es estudiar, ¿verdad? Prepararse. Una vez que salgan de su carrera, su función va a ser trabajar. Pero cuando vayan a trabajar, van a tener funciones específicas, ¿ya? Específicas. ¿Esto qué quiere decir? Funciones particulares propias de tu cargo. Si tú trabajas de cajero, entonces, ¿cuáles serán tu manual de función? Pues será atender caja, hacer el recuento físico, hacer el arqueo general, presentar los reportes, presentar el arqueo global de todos los procedimientos de caja, en fin. Entonces, ese es el punto, jóvenes, que el manual de funciones indica lo que el cargo afirma que debe hacer la persona que lo va a ocupar. Por eso dice función, manual de funciones. Por ejemplo, la función de los padres de familia es solventar, dar la manutención, la crianza y la educación a los niños, ¿no? Esa es su función. Mientras que de los jóvenes, los niños, una vez que se hacen jóvenes profesionales y trabajan, ¿cuál es su función? Velar por la seguridad de sus padres, ¿no? Porque ellos también dieron un tiempo para la crianza. Entonces, esa es la función. En el tema de la empresa de recursos humanos, por ejemplo, ¿quién me puede decir qué tipo de tareas tendría que realizar o cuál es la función del manual de funciones según para la parte de recursos humanos? Realizar un control del personal y ver que cuenten con y ver que realicen también sus diferentes capacitaciones. Perfecto, son dos funciones. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Licen podría ser también, digamos, el velar el bienestar del trabajador con la empresa también, digamos. Ya, son 3 puntos importantes. Hay También uno se que es muy encarga importante. También se encarga de contratar personal. Exactamente. Cuando Recursos humanos ustedes tiene que van, contratar el personal y ver qué tipo de tesis, haciéndole unos exámenes psicológicos para ver qué clase de persona es y qué clase de persona está entrando a la empresa. exactamente, ¿no? Entonces la función es, dentro del último aspecto que su compañera presentó, es el tema de evaluar la admisión del nuevo personal a la empresa. ¿Qué tipo de evaluaciones, por ejemplo? Pruebas técnicas, primero la prueba psicotécnica, o sea, psicológicamente ustedes les tienen que evaluar, pues, ¿no? Porque quién sabe, tal vez alguien por ahí que está ingresando tendría un desequilibrio mental o algún problemita, tal vez, ¿no? Que pudiera afectar a las actividades de la empresa. Entonces ahí estamos inconvenientes. Para no tropezar con ese tipo de altercados, lo que la empresa hace es evaluar, pero a través de su departamento de recursos humanos, ¿no? Y no siempre es el tema de la admisión de personal, el retiro de personal, el cambio de personal, el ascenso del personal para fungir un cargo superior, velar por los derechos, ¿no? Pero más que por los derechos del trabajador, también vela por el derecho de la empresa, ¿no? Porque la empresa es la que tiene esa área. Entonces, ese es el manual de funciones, jóvenes, que lo ocupa el departamento. Sí, cada departamento tiene su manual, pero si hablamos de personal, es el tema de recursos humanos, ¿no? El indicado. ¿Qué sucede con los reglamentos? A ver, ¿quién me puede decir qué es un reglamento dentro de la empresa o a nivel general, cotidiano? Serían como reglas.
El reglamento es dentro de la empresa. La empresa hace sus propias reglas, digamos, cómo va a funcionar. Ya. Un ejemplo de reglamento, Son a normas ver que quién me tienen que podría seguir los dar uno o estudiantes. dos. Diré los trabajadores. Norma. Utilizar Un ejemplo EPP. Ay, sería entrar a la hora, o sea, entrar a la hora correcta y salir a la hora que dice en el contrato de trabajo. ya. Claro. Existen reglamentos relativos al comportamiento del personal, pero también existen reglamentos relativos a la actividad que desarrolla el personal. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, yo topé con un caso en el que despidieron a un trabajador por el tema de que rumores corrieron por el pasillo de que él iba a ser, ya no iban a contar con sus servicios en la empresa, ¿no? Entonces él, ¿qué hizo? Enterándose de eso, empezó a un poquito querer difamarla a la empresa, ¿no? O a vender su secreto, porque cada empresa, según el producto, tiene su propio secreto, ¿no? Estrategias de cómo comercializar, manejar su producto. Entonces, y eso era delito, pues, ¿no? Porque en el contrato establece que no debemos divulgar secretos de la empresa, ¿no? Caso contrario, se somete a una sanción. Entonces, ese es un reglamento, es un artículo del reglamento. Y en este caso, ¿qué sucede? Que el trabajador divulgó, se comprobó que él fue y automáticamente la empresa aplicó lo que decía el contrato, que debería de suspendérsele el 50% de su indemnización. Imagínense. Y la empresa dijo, justificó y dijo, aún así, aún aunque le suspendamos el 100% de la jubilación del trabajador o de la indemnización o su finiquito, nosotros no vamos a recuperar el daño que nos ha causado este trabajador porque la competencia sabe nuestra estrategia y nuestro mecanismo de trabajo. Entonces va a poder intuir y persuadir a nuestra competencia a la empresa. ¿Y eso qué genera? Que pierda clientes, no sé, muchas cosas. Entonces, para que no haya un comportamiento fuera de lo ético o inmoral o que dañe la imagen de la empresa, en un sentido general, la empresa tiene que aplicar su propio reglamento, así como más o menos como los 10 mandamientos de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Primero, honra a tu padre, a tu madre, amará a Dios sobre todas las cosas, no mentirá, no robará, no fornicará, no cometerá adulterio, no codiciará los bienes ajenos, ama a tu prójimo, ¿no? Entonces, todos esos mandamientos son reglamentos bíblicos. Pero la empresa tiene también su reglamento, ¿no? El que les acabo de mencionar, la conducta del trabajador en general. No se olviden incluir sus nombres en la lista de participación de los que están participando, ¿ok? Vamos con el último punto. ¿Quién me puede decir qué se entiende por instructivo? A ver, ¿qué se entiende por instructivo? Por ejemplo, el tema de la pandemia o el COVID. ¿Será que nos están aplicando instructivo? ¿Sí o no? Sí. ¿De qué manera? ¿Qué diciendo? Eso es lo que nos dicen, pues que nos tenemos que cuidar, utilizar barbijo, lavarnos las manos, La bioseguridad. desinfectarnos, la bioseguridad. Claro, es un instructivo a fin de que una persona no pueda contagiar, pues, ¿no? A otra persona el tema de la enfermedad. O asintomático, le dicen, ¿no? Entonces, es un instructivo. En la empresa, el instructivo son de cumplimiento obligatorio. Por lo general, los instructivos se emiten en casos en los que la empresa esté en riesgo o haya emergencia de cualquier tipo, sanitaria, económica, crisis, no sé, legal. Pero el instructivo es que todos los trabajadores
en función a la seguridad sanitaria, deben abandonar la empresa máximo dentro de su función laboral hasta las 16 horas. Es una instrucción, nadie puede decir, no, yo me quiero retirar más antes, o yo quiero salir después. No se puede, ¿no? El instructivo dice 16 horas. Entonces, son aspectos jóvenes que la empresa tiene, pero que el instructivo, por lo general, la única área que lo puede emitir es la gerencia. ¿Ya? La gerencia es la única, no puede haber otra instancia, que tiene que tener autoridad y poder de ejecución de las normas, las leyes. Y para ese efecto está designada la gerencia. Entonces, ese es el instructivo, jóvenes. Entonces, yo quise explicarles estos 3 tipos de normas a fin de que ustedes ya puedan asimilarla bien y cómo se maneja la empresa, ¿no? No es nomás aportar dinero, buscar un local, un comercial, empezar a organizar el inventario, la mercadería, inscribirse todo lo que son en las instituciones del Estado para estar regularmente, sino hay normas, leyes que hay que aplicar, ¿no? ¿Alguna consulta, duda, jóvenes, sobre este punto para cambiar a la siguiente lámina? Perfecto. Disculpe, la tarea, Ahora, adelante. la tarea va a ser de las tres normas, ¿no ve? De lo que es la norma contable y de los principios contables del marco de referencia de información financiera y de normas internacionales de información financiera. De esos 3 nomás, ¿no ve? Es que no lo escuché bien, se escuchaba intercortado. Sí, va a ser de los 3 tipos de normas. Del marco de referencia también, ¿no ve? Sí. Ok. Entonces, ustedes tienen la tarea de las normas contables, donde está el cursor, las normas contables, el marco de referencia de información financiera y las normas internacionales de información financiera. Esos 3 tipos de normas ustedes tienen que presentarme de manera manual físico el día sábado. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea para el día sábado. Si no hay otra consulta, duda, inquietud. ¿De manera impreso o va a ser así, escrito a mano, disculpe, por computadora o cómo? Como ustedes prefieran, si gustan a mano y si gustan también en computadora impreso, ¿no? Ok. Ahora la cuestión es la siguiente, jóvenes. Saben que en la empresa se tiene el ámbito financiero y el ámbito comercial. Perdón, el ámbito de fiscalización. En este caso tenemos los tipos de criterio, ¿no? Dentro de los tipos de criterio tenemos el desarrollo profesional del auditor. Entonces, jóvenes, para que ustedes se ubiquen y se ambienten en qué lado del área financiera se encuentran, es en el área contable, ¿ya? En el área contable. Por eso dice acá el contador. Desarrollo profesional del auditor, dice. El auditor, ¿qué es lo que hace el auditor? El auditor dice que utiliza criterios para ejecutar una auditoría. ¿Qué normas aplica el auditor? Las normas de auditoría y las normas internacionales de auditoría. ¿Ve? Por eso es que ustedes ven acá un auditor, un inspector que está verificando con lupa toda la información de la empresa. ¿No ve? Entonces, eso es lo que hace el auditor. Pero el contador es la persona que elabora la información contable que va a estar sujeta a revisión por parte del auditor. ¿Ya? Por eso dice acá, criterio para elaborar estado financiero. Él
Su trabajo del contador es elaborar estados financieros y todo el proceso contable en base a las normas que les indiqué. ¿Qué normas aplica el contador? Principio de contabilidad generalmente aceptado, normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. Esa norma aplica el contador. Una vez que el contador, a fin de gestión, presenta su informe, el auditor viene, o auditoría interna viene y revisa todo lo que hizo el contador. Si lo que hizo el contador, su trabajo, corresponde al criterio o un grado de razonabilidad, pues entonces, en ese caso, estamos afirmando que el auditor pudiera tener el poder de decir si lo hizo bien o no el contador, el trabajo que corresponde. ¿Ok? Entonces, ese es el aspecto, jóvenes. ¿No? Ese es el aspecto fundamental. Entonces, ustedes y esta lámina la tienen que tener bien íntegra y bien completa, ¿ok? Contador es el que desarrolla la contabilidad, ejecuta todo el proceso contable de la gestión para presentar los estados financieros. En tanto que el auditor es la persona que se encarga de fiscalizar, de revisar y verificar la información que hizo el contador. ¿Ya? Y hay alguien que me decía, y me hizo una pregunta, un estudiante me dijo, licenciado, sí, el contador puede hacer también de auditor, me dijo. ¿Puede cumplir la función del auditor el contador? Me dijo. Entonces, ¿yo qué le respondí? Yo le dije, hay diferencia entre poder y deber, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que uno debe cuando le compete o tiene competencias para ese fin. En este caso, el auditor tiene competencia para poder evaluar, fiscalizar la información de contabilidad. ¿Quién la ampara? ¿Quién la ampara o qué le ampara la área o el área de formación? El auditor se ha formado para ser auditor, ¿no? Entonces, ¿quién le ampara? Pues la Contraloría General, o sea, el Departamento de Economía, perdón, de Educación y la Contraloría, que le da la firma o el poder para que él tenga el criterio de dar su buena fe al trabajo del contador. Esa es la función del auditor. El contador no es más que el que revisa, el que elabora, procesa todo lo que son los informes de la empresa. Libros diarios, mayores, balances, suma y saldo, hojas de trabajo, estados financieros, notas, estados financieros, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio neto, en fin. Todo ese tipo de normas es el que elabora el contador, ¿ya? No sé si tienen alguna duda en esta lámina, jóvenes. Yo creo que está todo claro, ¿verdad? Le hice una consulta para, primero, bueno, nosotros estamos estudiando para ser contadores. Para ser auditor, ¿tendríamos que hacer una especialidad o cómo es que se llega a ser auditor? Bueno, para ser auditor, lo que se puede hacer es, primeramente, ustedes tienen que ver que la formación los tienen hasta técnico, ¿no? Técnico superior. Entonces, de ahí, del nivel del técnico superior, ustedes tienen que tomar un curso superior el tiempo que sea necesario para que les dé el título de auditor. Pero ustedes tienen que complementar esos estudios en una institución que ya les dé el grado de licenciatura, más o menos. Entonces, ya el instituto tal vez tiene sus propios convenios, les puede derivar, ¿no? Pero tendrían que averiguar. Pero en general, lo que hace el contador es, para ser auditor, tiene que tomar un tipo de especialidad para poder tener todo el derecho a la atribución de poder fiscalizar. Más que fiscalizar, es la capacidad que tenga el auditor para poder evaluar al contador. ¿Y por qué les digo esto, jóvenes? Porque yo me he pasado y he visto esto en el caso real. Que el auditor entró, pongámosle por muñeca, ya, por parentesco familiar con algún ejecutivo de alto rango de la empresa.
Entonces, ¿qué pasa? Que el contador tenía pues 10 años, 8 años de experiencia, entonces, y el auditor pues tenía solo 3 años, 4 años. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el auditor no pudo detectar las fallas que tenía el contador, ¿no? Perdón, claro. Y el contador fue quien más bien alineó el trabajo del auditor. Y eso no puede suceder en el ámbito laboral. No debe ni puede suceder, ni debe suceder. No puede ni debe suceder, ¿no? Entonces, por eso es que se exige que el auditor tenga experiencia y capacidad profesional y buen criterio analítico, ¿no? Entonces, en esa parte sí hay que tener un poquito de cuidado, jóvenes, pero sí se puede, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos con los estados financieros. En el caso práctico, nosotros vamos a aplicar el juego completo de los estados financieros, ¿ya? ¿Cuál es el fin de los estados financieros? ¿Cuál es el objetivo? Todo estado financiero de toda empresa tiene como fin emitir la información